RCR, la red que comunica y une al Perú. Como cada sábado le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública, y le agradecemos la gentileza tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Vamos a analizar primero el panorama político, no puedo estar al margen de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama? Porque usted es una persona que está atento al acontecer del día a día, ¿no? Mire, estamos en un momento difícil porque estamos en una confrontación una vez más entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La situación ha sido planteada a raíz de la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, a tal punto que esa interpelación motivó algunas declaraciones por parte del Premier en el sentido de la cuestión de confianza y en consecuencia, al ser censurado el ministro de Trabajo, caía el gabinete y como ya se conoce ahora por el neologismo nuevo acuñado, se perdía una bala de plata. Y en consecuencia se deja al Congreso de la República ya, ahora sí, merced al Poder Ejecutivo. Esta presentación de la interpelación ha sido, creo, por parte del Congreso, muy apresurada. ¿Por qué? Porque esta interpelación debería haberse realizado después de que el presidente de la República o el Congreso hubiera promulgado la ley de desarrollo constitucional que acota la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. ¿Y ahora qué ha sucedido? Que una vez que han interpelado, una vez que ya tienen las firmas para la censura, no han presentado hasta la fecha la censura, porque todo parece indicar que es lo lógico y lo coherente es esperar hasta que se promulgue la ley que acota las facultades del Ejecutivo en la cuestión de confianza. Entonces, en estos momentos hay un compás de espera que tiene por parte del Congreso de la República para asegurarse de que esa censura no acarree la renuncia o la dimisión del gabinete Bellido por la cuestión de confianza. Y por parte del Poder Ejecutivo también hay un nivel de conversaciones porque han aparecido internamente una serie de problemas internos que necesita resolver el gobierno. En consecuencia, yo creo que el momento es difícil, muy difícil, y creo que esta semana que viene puede ser que todavía se amainen los hechos hasta después del 7 o 9 o 10 de octubre, cuando ya se promulgue la ley de la cuestión de confianza que ha elaborado el Congreso de la República. Pero ayer escuchábamos primero al presidente de la República, ¿no? Y luego a Guido Bellido, y la línea parece ser que el gobierno va a aplicar la cuestión de confianza, ¿no? El gobierno va a aplicar la cuestión de confianza, lo señaló el premier Bellido en conferencia de prensa del miércoles. Luego, en un Twitter que puso el presidente de la República, señaló que la cuestión de confianza y la interpelación son cuestiones del equilibrio de poderes. Y también el día de ayer se ha discutido ese tema. Por eso es que los congresistas que han firmado la moción de censura han tenido el tino de no presentar aún, porque la norma es clara. Una vez que tú presentas la censura, tienes entre 4 y 10 días para llevar a cabo esa censura. Y entonces, si haces cuestión de confianza, inmediatamente acarrea la dimisión del gabinete Bellido. Yo creo que ese es el tema que ha hecho que los promotores de la censura se hayan abstenido a debatir el tema. Pero a esto es que el Ejecutivo le agrega más leña al fuego. El Ejecutivo le agrega más leña al fuego porque es evidente que aquí hay dos lenguajes, ¿no?
un primer lenguaje que es claro, diáfano, transparente, que señala qué es lo que quiere hacer el gobierno. Quiere su asamblea constituyente, quiere su renegociación del tema del gas de Camisea y de otras empresas, quiere, y por otro lado, el Congreso tiene también otro mensaje distinto de defender la Constitución, de evitar todo eso, pero creo que el tenor del gobierno es que se ha unido mucho más a la izquierda. El gobierno Perú Libre, con Juntos por el Perú y sus aliados de izquierda se han unido más. Y en el caso de, digamos, la derecha y el medio, yo veo ahí todavía dificultades para articular una respuesta unitaria, no solamente en el Congreso, que eso sería quizá más fácil, sino sobre todo en las calles y en la oposición política real. Ahora, la confrontación política al interior del gobierno tampoco es poca cosa, ¿no? Estamos viendo todos estos constantes puyazos, ¿no?, de Guido Bellido y las respuestas del presidente Pedro Castillo. Ayer hemos visto una sucesión de comunicaciones conocidos como chats, ¿no? Y entonces no es una situación normal, ¿no? Muy por el contrario, hay pugnas, ¿no? ¿Hasta cuándo el gobierno puede seguir manteniendo, sosteniendo esto, ¿no? Porque va a llegar un momento en que puedes argumentar que hay una posición de los grupos de oposición, ¿no? Pero los propios errores los está cometiendo el gobierno en estos momentos, ¿no? Lo que sucede es que los mensajes tienen diversa gradación. Los mensajes son los mismos. Yo no veo ninguna diferencia entre el mensaje que hace el primer Bellido con el mensaje que hace el presidente de la República. Yo creo que son gradaciones de estilos, de formas, pero en el fondo todos apuntan al mismo sitio. Por otro lado, también hay que señalar que en la izquierda existe una retórica de contradicciones. Siempre ocurre eso, siempre se contradicen, pero a la hora de tomar acciones, ellos van unidos. Por eso es que el día de ayer que se han convocado los ministros, los ha convocado el presidente Castillo, se han reunido y ¿qué han decidido? La confianza, o sea que probablemente la decisión, no se sabe exactamente qué han tratado, pero probablemente lo que han decidido es respaldar el tema de implementar el tema de la confianza para respaldar al ministro de Trabajo. O sea, yo creo que ahí apunta esta semana, esta discusión, que además nos agarra en un momento muy complicado, ¿no?, en el tema económico, porque el nivel de inflación del mes de septiembre ha sido el más alto de este año, de 5.2%. Por otro lado, también las controversias que hay al interior del mismo gobierno han traído algunas desavenencias con algunos funcionarios que han dejado el Ejecutivo, y en consecuencia también hay un tira y afloje por ocupar cargos políticos dentro del gobierno actual. Yo creo que en ese escenario se han emitido en algunos medios de comunicación algunos chats que ha habido al interior del partido Perú Libre, sobre todo en la bancada congresal, que aparentemente señalan una serie de contradicciones, pero si uno los lee con detenimiento y un poquito más de paciencia, lo que se ve es una controversia interna, pero que todos apuntan en el mismo sentido de respaldar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Claro, pero lo que demuestra también es la injerencia que tiene Cerrón ahí, ¿no? El peso propio que tiene Cerrón, ¿no? Es obvio que es el secretario general del partido, él tiene a su hermano dentro de la bancada y creo que es lo que corresponde a un secretario general. El tema, creo que más ha movilizado ha sido el tema de las relaciones exteriores. En este caso, el tema Maurdua, que fue presentado en el Congreso de la República el día lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores, y las explicaciones que ha dado por el encuentro que tuvo el presidente con el presidente Maduro, esa relación es la que ha generado controversias dentro de la bancada. Él señala claramente una posición, es que el presidente, según la constitución política, es quien conduce a la política exterior y no el ministro de Relaciones Exteriores. Y por otro, los que señalan que el ministro de Relaciones Exteriores lo único que ha hecho es acotar los puntos que ya se han realizado y en consecuencia ahí no habría ninguna desobediencia a la constitución política. Yo creo que eso ha sido el debate de fondo dentro también de la bancada, porque además es lo que marca la línea política general del gobierno
en sus relaciones exteriores, y en eso creo que también el partido Perú Libre tiene una injerencia muy fuerte, porque ahí está su programa político en ese sentido. Bueno, vayamos a otro tema, ¿no? Su última columna, ¿no? El desistimiento ante el Tribunal Constitucional de ¿no? El gobierno anterior había justamente, ¿no? presentado ante el tribunal, ¿no? la inconstitucionalidad de este régimen CAS, ¿no? Entonces, y en la primera versión del gobierno es que iban a observar, ¿no? Ahora no, ahora ha dicho que van a desistir, ¿no? ¿Cómo está viendo Mire, usted este tema? estas medidas se dan en el marco de la confrontación precisamente, porque lo que busca el partido Perú Libre y el gobierno actual es lograr una adhesión de los sindicatos organizados en el país. Y claro, estos dos normas son claves. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la negociación colectiva, fue muy criticada, el decreto de urgencia que dio el expresidente Vizcarra en el interregno parlamentario, el 014-2020. Y por otro lado, también la norma que dio el Congreso que corregía esos impases fue acompañada por los sindicatos para que se dé la ley que derogó el decreto de urgencia 014 y la ley que creó las regulaciones para una nueva negociación colectiva. Entonces, eso es un primer tema que hace que los sindicatos se movilicen en respaldo del gobierno, porque como es natural, esto va a afectar a todo el aparato del Estado, y el número de sindicatos que negocian pliegos todos los años es grande. Y el segundo tema, el tema de los CAS. También aquí es importante, tomando en cuenta que existe una discriminación laboral que es real. Dos trabajadores que realizan la misma función, pero uno es CAS y el otro es 728 o 276, ganan más los que están en estos regímenes que los CAS, y además sus derechos son menos. Y por eso es que la norma dice, para que no haya discriminación, hacen todos los CAS a los regímenes. Lo que pasa es que esto tiene un costo. A pesar de que se hace en modo progresivo, que se hace en 5 años, como ha acotado la propia observación del expresidente Sagasti, en el caso del paso al 728 serían 2.000 millones de soles, y en el otro caso serían de 4.200 millones de soles en el caso que pasen al 276. Entonces, todo eso es un gasto adicional del Estado. Sin embargo, en este contexto se da de apoyo que necesita el gobierno por parte de los sindicatos y de adhesión a los sectores populares, es que presenta ese desistimiento ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que eso no es lo usual, no es lo que dice la norma, de que se puede uno desistir. Sin embargo, el gobierno dice, déjeme a mí, que yo quiero acatar la norma y quiero cumplir con los trabajadores. Hay dos aspectos más adicionales que han tratado de movilizar de alguna manera la adhesión al gobierno. Una de ellas es también la noticia de que el expresidente Toledo puede ser extraditado al Perú. Esto se presentó en la conferencia de prensa, y también que se amplían los delitos por la extradición que se hizo para el expresidente Fujimori. En consecuencia, todo esto levantan la alfombra, digamos, para que la población comprenda. Miren ustedes, por este lado estoy a favor de darle a los trabajadores lo que corresponde, porque somos un gobierno nuevo de trabajadores, y por otro lado, miren ustedes, estamos también combatiendo la corrupción que viene de años atrás, y ahora estamos en esta circunstancia y tenemos algunas piedras en el camino con el Congreso de la República. Yo creo que ese es más o menos el escenario en que se realizan estas normas, que además son normas esperadas, y que sobre todo aquellos servidores que han luchado por esto verán con mucho beneplácito si es que el gobierno logra implementar estas dos normas. Bien, vamos viendo el tema de la vacunación, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el tema de la vacunación en los últimos días, ¿no? ¿Está marchando a otro ritmo o se sigue con los mismos problemas de siempre? Yo creo que en el tema de la vacunación hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, se ha avanzado, estamos ya con 2 dosis en un promedio del 39% de la población objetivo a vacunar. Sin embargo, preocupa algunas cosas. Primero, que las comunidades nativas u originarias
que son una población de 380.000 habitantes, todavía el nivel de vacunación es muy bajo. Se han vacunado menos del 10% de la población objetivo. Y esto es importantísimo, porque estas comunidades viven alejadas unas de otras y es necesario que el gobierno rediseñe la estrategia para ellos. Y aquí hay algunos aspectos simples que el gobierno debería realizar, pero que no aplica una política de salud intercultural y le impide esto. Por ejemplo, es muy importante aquí, una vez más, la atención primaria de salud con el enfoque comunitario que tantas veces hemos hablado. ¿Esto qué significa? Que tiene que tener muy buena relación con los APUs, con los enlaces, con los dirigentes de ahí, propio de las comunidades, que en primer lugar ellos se comprometan, ¿no? Evidentemente que eso significa recursos, contratar mucha gente de ellos mismos, para que ellos en su propio idioma, en su propia lengua, puedan transmitir las bondades de la vacunación. En encuestas que se han hecho en las zonas, se nota que más de un 60% de la población no quiere vacunarse, no desea vacunarse, porque ellos creen que con la medicina natural que ellos tienen pueden combatir el COVID. En ese sentido, la estrategia comunicacional del gobierno, la estrategia de conformar redes integrales de salud para poder influir en la población es grande. Otros lugares donde ha habido problemas de la vacunación son sobre todo en la zona sur. Es una de las regiones que tiene más bajo índice de vacunación. Y esto es exactamente por lo mismo. Ahí se requiere también el famoso enfoque comunitario, la atención primaria de salud, el trabajo con estas organizaciones para explicarles las bondades de la vacunación. Este es un primer tema que el gobierno tiene que abordar, es decir, aprovechar los mecanismos de atención primaria de salud, la estrategia de atención primaria de salud, implica dos cosas fundamentales. Uno, que la propia comunidad lo acepte, que la propia población acepte la vacunación. Y segundo, su participación activa. Dos aspectos que todavía el gobierno no ha avanzado lo suficiente. Y el otro aspecto que es importante es asegurar el suministro de las vacunas a nivel nacional. El sistema logístico para llevar las vacunas a todo el país creo que es muy importante. Y más ahora que ya se habla de la posibilidad de una tercera dosis, ¿no? Ese es el tercer problema que iba a señalar, es que en Perú ya es predominante la variante Delta. Solo hace 2 días ha fallecido en Moquegua un ciudadano de 61 años que tiene comorbilidad, subido de peso por la variante Delta, que no se había vacunado. Y este es un tema contundente, esa es una crítica directa al Programa Nacional de Vacunaciones. ¿Por qué? Porque una persona de 61 años en la región debería ser vacunado porque viene ahora la estrategia del casa por casa. Es decir, ahora el gobierno tiene que avanzar en aquellos lugares donde no se haya logrado la meta, ir casa por casa para lograr que toda la vacunación sea vacunada. Y aquí hay 2 medidas acertadas que creo que el gobierno ha tomado en el tema de la vacunación. La primera de ellas es avanzar en la tercera dosis o de refuerzo para los trabajadores del sector salud y también para las personas que tienen comorbilidades mayores de 65 años. Creo que ese es un gran paso que dará el ministerio, ojalá que lo cumpla en el más breve plazo. Y el segundo tema que creo que es importante es que se va a hacer obligatorio para aquellos trabajadores del sector salud que no se quieran vacunar, lo que se llama la suspensión perfecta, es que no irán a trabajar. De alguna manera, si le das las facilidades, le das vacunas, incluyendo la tercera dosis, es inexplicable que estos trabajadores no se quieran vacunar. En todo caso, tienen el legítimo derecho constitucional a no vacunarse, pero no pueden ir a trabajar y poner en riesgo no solamente a sus colegas con quienes trabaja, sino también a la población a quien atiende. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta el próximo sábado para seguir analizando estos temas, ¿no? Tanto el contexto político y también los temas que están vinculados al sector salud. Muy agradecido. Buen fin de semana. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Conversábamos con el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Especialista en política de salud pública. Ya tenemos que poner punto final a la presente edición de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Hoy estuvimos acompañándolos, ¿no? Y agradeciendo a las distintas estaciones de radio y de televisión en distintas localidades, diversas localidades del país, ¿no?
nuestro agradecimiento, ¿no? También ustedes nos pueden seguir a través de nuestro canal YouTube, rcrperú.com, y también a través del Facebook en tiempo real. Me acompañó en la coordinación periodística general José Fernández y María Pilar Castillo Vázquez, ¿no? Nos despedimos, un servidor José Hernández, hasta la próxima edición. Muy buenos días, amigos, permiso. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por su sintonía. RCR, la red que comunica y une al Perú.